Mónica y yo, que soy Fátima, del Pon en Marcha Tus Ideas, y bueno, venimos a hablaros de un nuevo tema. Tiene que ver con las personas y los colectivos LGTBIAQ+, que sabemos o creemos que os suenan, ¿vale? Antes de empezar a contaros cosas, os vamos a hacer referencias a estas siglas. ¿Qué quiere decir? Personas lesbianas, gays, trans, bisexuales, asexuales, queer, y el plus es de otras personas y otras diversidades. Este tema lo hemos elegido porque entendemos que es un movimiento social que actualmente se vive, que se celebra incluso por todo Madrid y que viene sufriendo una discriminación social bastante fuerte. Todo lo que al final se sale de la norma, todo lo que se sale de la heteronormatividad, por así decirlo, de esta orientación clásica, al final le suceden diferentes discriminaciones y esto en general son abusos y situaciones de maltrato. Como no nos gustan y como queremos cambiar y transformar un poco la sociedad, venimos a contaros para conocer más y al final ampliar un poquito la mente. Vamos a por ello. Ahora vamos a hacer una diferencia entre lo que es el sexo y lo que es el género. Para poder empezar a hablar de estos temas es como la base más base. Seguramente algunos y algunas de vosotras ya lo sepáis, pero por si acaso os contamos. Cuando hablamos de sexo, hablamos de las partes más biológicas y de las cuestiones más hormonales, que tienen que ver más con la biología. Cuando hablamos de género, hablamos de aquella construcción social que se instaura dentro de nuestra sociedad. Hay una diferenciación entre femenino y masculino y a esto se le llaman roles de género, roles que entran y marcan cómo puede ser una persona femenina y marcan también cómo puede ser una persona masculina. Casi ninguna de las personas está exclusivamente marcada por los roles femeninos o por los roles masculinos, pero sí que es cierto que hay una asociación directa entre el sexo de chica a los roles femeninos y el sexo de chico hacia los roles masculinos. Todas las personas jugamos, más o menos, y lo que nos está diciendo este movimiento social es que rompamos con todo esto de alguna forma y podamos elegir dónde queremos estar. El tema de los roles de género se identifica en la expresión de género también, es decir, aunque yo me identifique de alguna otra manera con algunos roles de género, luego hay una manera de hacer esa expresión. ¿Y cómo hacemos esa expresión a veces? Pues con los cortes de pelo, con las vestimentas, con las formas de estar, con cómo codifico, con cómo yo me muestro corporalmente. Muchas veces están más enmarcados en lo masculino y otras veces más en lo femenino. Hay personas que elegimos tener una expresión de género diferente a veces con las que nos identificamos. Un poco de lío, ¿no? Empezamos, pero vamos a ver si lo aclaramos. Bueno, ya hemos introducido un poco el tema y ahora lo que vamos a hacer es hablar de orientación sexual. ¿Qué es esto de la orientación sexual? Es la atracción física o deseo que sentimos por otras personas. Existe una gran cantidad de diversidad de orientaciones sexuales. Os voy a contar algunas. La heterosexual sería cuando nos sentimos atraídas y atraídos por personas de diferente sexo. Tenemos también la orientación homosexual, que es cuando nos sentimos atraídas o atraídos por personas de nuestro mismo sexo. También está la bisexual. ¿Esta cuál es? Cuando nos sentimos atraídas por personas que son de nuestro mismo sexo y de nuestro diferente sexo. Otra de las orientaciones que existen es la intersexual, que esto es cuando nos sentimos atraídas o atraídos por personas cuyas características físicas son de ambos géneros. Luego, también antes lo hablábamos con las siglas, ¿no? Estaría la orientación asexual, que es cuando no hay atracción sexual por ningún tipo de género, es decir, no existe, ¿no?, un deseo o una atracción sexual. También existen las personas pansexuales. Son personas que entienden la diversidad en todos sus sentidos y simplemente se fijan en las personas, independientemente de su género. Luego quedarían dos, que en este caso bueno, quedan más, ¿vale? Pero dos de las que os vamos a contar, que en este caso serían la demisexual, que es cuando solo hay una atracción física si se ha establecido un vínculo previo. Y por último, sería la lizsexual. Bueno, que me queda otra, os la digo ahora también. Sería la lizsexual, que es cuando sentimos atracción sexual, pero no somos correspondidos ni correspondidas. Es decir, independientemente de esta evolución, ¿vale? Y luego las personas autosexuales, que sienten atracción por sí mismas. Ahora vamos a ver las diferentes identidades de género que actualmente se están nombrando, porque esto va en evolución y es muy probable que cambie a lo largo del tiempo.
Vamos a hablar sobre el movimiento y la gente que se identifica con ser trans. Son personas que no se identifican con su propio sexo biológico o incluso con su género asignado, con sus roles de género asignados. Entonces, deciden tener una transición de lo que inicialmente se les ha asignado a una contra. Es decir, que si por ejemplo a Erika, en mi caso, se me ha asignado ser chica desde que soy pequeña por tener un sexo biológico de vagina, de vulva, y unos roles de género de chica, puedo tomar una decisión personal de poder transitar hacia un cambio tanto sexual como de género. El movimiento trans se inició con unas nomenclaturas de transgénero y transexualidad, y actualmente lo que nos piden es que no seamos específicas y específicos en esta nomenclatura, sino que se diluya y lo llamemos movimiento trans. Es decir, que no nos interese de si esa persona es transgénero o es transexual, sino que simplemente son personas que deciden transitar hacia un lugar, hacia otro, y que tengan esa posibilidad, sin ser específicos y curiosos y curiosas en su sexo o no sexo, o género o no género. Otra de las nomenclaturas es el término queer, que son personas que de alguna otra manera no están identificadas con ni la heterosexualidad más clásica, ni tampoco los géneros más marcados, ¿no? Que también podríamos hablar del no binarismo, del ser chica o chico, de ser femenina o masculino, perdón, sino que todo esto se diluya y la gente sea más andrógina, es decir, no se identifique tanto con ser ese chico o chica o con ser más masculino o más masculina, sino que todo eso sea lo que actualmente en algunos momentos llamamos género fluido, ¿no? Y también a nivel de orientación sexual, ¿no? Cuando empezábamos este vídeo hablábamos del sexo y del género, y lo que nos está diciendo este movimiento es que no hagamos estos marcajes, sino que empezamos a diluir absolutamente todo. Esto es difícil y poco a poco iremos aprendiendo, sobre todo con ejemplos de compañeros y compañeras que empiezan a romper todo esto y que seguro que tienen un montón de cosas que explicarnos. Y luego otra de las terminologías es cisgénero, y somos las personas que nacemos con un sexo y nos identificamos con esa identidad, en mi caso, de ser chica. Nazco con vulva y me identifico con ser chica. Estas somos las personas cisgénero, que el movimiento viene pegando fuerte y que nos abre mentes y nos abre nuevos lugares maravillosos a descubrir. Sobre todo porque estas personas están rompiendo moldes y en nuestro caso, por lo menos en el Pone en Marcha, pensamos que es importante acompañarlas y poder disfrutar de todas las novedades que nos vienen contando. Porque al final las personas más heteronormativas o más cisgénero estamos como súper enjauladas en unos roles, en unas identidades que ojalá pudiéramos romper. Chicos, chicas, chiques, esperamos que hayáis disfrutado y nada, simplemente invitaros un poquito a la reflexión, ¿vale? Y a que le demos vueltas a todo esto que os hemos ido contando. Y que nos veremos en próximas píldoras. Un saludo. ¡Chao!